Saludándolos cordialmente, nuevamente les recuerdo, mi nombre es William Mora. En este momento pues estamos leyendo un documento importante que es la doctrina social de la Iglesia. Yo lo único que le pido a todos es que no pasen por saco roto a este documento. Desafortunadamente los errores vienen es debido que de alguna u otra manera no se investiga a fondo las problemáticas, digamos, de un país, de una familia, de una empresa, y es precisamente por no leer estos documentos. Como profesional, nosotros debemos de tener ese hábito, y es importantísimo conocer los temas. No debemos de limitarnos a hablar mal de algo que nosotros no conocemos. Primero escuchemos, leamos, enterémonos un poco, y ahí sí saquen sus conclusiones. Pero de lo contrario, no hagan cosas o digan cosas que no son. Ese es mi punto de vista. Yo voy a tratar de leerlo. De pronto voy a cometer errores al leerlo, pero por lo menos ya les voy dando una idea clara de lo que se trata. Además, estos documentos ya se consiguen en la internet. Entonces espero que esto quede muy claro y que de alguna u otra manera pues les pueda yo ayudar en algo, o al menos que yo me vaya de este mundo y sienta que algo yo hice. Bien, voy a continuar en los numerales. Yo ya tengo el primer video, este es el segundo video. A. En Jesucristo se cumple el acontecimiento decisivo de la historia de Dios con los hombres. Numeral 28. La benevolencia y misericordia que inspiran al actuar de Dios y ofrecen su clave de interpretación se vuelven tan cercanas al hombre que asumen los rasgos del hombre Jesús, el Verbo hecho carne. En la narración de Lucas, Jesús describe su misterio mesiánico con las palabras de Isaías que reclaman el significado profético del jubileo. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y a la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Obviamente que eso está en el capítulo 4, versículos 18 y 19, y también obviamente consultarlo en Isaías, capítulo 61, versículo del 1 al 2, que se encuentra en la Sagrada Escritura. También es un texto que hay que interpretar adecuadamente, es un texto que hay que manejarlo con mucha responsabilidad, no de lo que a mí se me ocurra, no señores, hay que leerlo muy bien. Jesús se sitúa, pues, en la línea del cumplimiento, no solo porque lleva a cabo lo que había sido prometido y era esperado por Israel, sino también en un sentido más profundo, porque en él se cumple el evento decisivo de la historia de Dios con los hombres. Jesús, en efecto, proclama: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo podemos consultar en Juan, capítulo 14, versículo 9, o en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 9. Expresado con otras palabras, Jesús manifiesta tangiblemente y de modo definitivo quién es Dios y cómo se comporta con los hombres. Aquí viene otra parte. Vamos a leer entonces el numeral número 29. El amor que anima el ministerio de Jesús entre los hombres es el que el Hijo experimenta en la unión íntima con el Padre. El Nuevo Testamento nos permite penetrar en la experiencia que Jesús mismo vive y comunica del amor de Dios su Padre, Abba, y, por tanto, en el corazón mismo de la vida divina.
Jesús anuncia la misericordia liberadora de Dios en relación con aquellos que encuentra en su camino, comenzando por los pobres, los marginados, los pecadores, e invita a seguirlo porque Él es el primero que, de modo totalmente único, obedece al designio de amor de Dios como su enviado en el mundo. La conciencia que Jesús tiene de ser el Hijo expresa precisamente esta experiencia originaria. El Hijo ha recibido todo y gratuitamente del Padre. Todo lo que tiene el Padre es mío. Y lo dice en el Evangelio según San Juan capítulo 16 versículo 15. Él, a su vez, tiene la misión de hacer partícipes de este don y de esta relación filial a todos los hombres. No os llamo yo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Él lo dice en el Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo 15. Reconocer el amor del Padre significa para Jesús inspirar su acción en la misma gratuidad y misericordia de Dios, generadora de vida nueva, y convertirse así, con su misma existencia, en ejemplo y modelo para sus discípulos. Estos están llamados a vivir como Él y, después de su Pascua de muerte y resurrección, a vivir en Él y de Él, gracias al don sobreabundante del Espíritu Santo, el Consolador que interioriza en los corazones el estilo de vida de Cristo mismo. Viene B, la revelación del amor trinitario. Antes de esto, no olviden de leer los documentos de la Rerum Novarum, que también son muy importantes para entender este documento. Continuamos. B, la revelación del amor trinitario. Numeral 30. El testimonio del Nuevo Testamento, con el asombro siempre nuevo de quien ha quedado deslumbrado por el inefable amor de Dios, que lo podemos leer en Romanos capítulo 8, versículo 26, o consultarlo ahí, capta en la luz de la revelación plena del amor trinitario ofrecida por la Pascua de Jesucristo, el significado último de la encarnación del Hijo y de su misión entre los hombres. San Pablo escribe: si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él graciosamente todas las cosas? Y lo podemos leer en Romanos capítulo 8, versículo 31 o 32, o Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31 al 32. Un lenguaje semejante es también San Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y lo podemos leer en 1 Juan, capítulo 4, versículo 10. Vamos a continuar con el numeral 31. El rostro de Dios, revelado progresivamente en la historia de la salvación, resplandece plenamente en el rostro de Jesucristo crucificado y resucitado. Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, realmente distintos y realmente uno, porque son comunión infinita de amor. El amor gratuito de Dios por la humanidad se revela, ante todo, como amor fontal del Padre, de quien todo proviene, como comunicación gratuita que el Hijo hace de este amor, volviéndose a entregar al Padre y entregándose a los hombres,
como fecundidad siempre nueva del amor divino que el Espíritu Santo infunde en el corazón de los hombres. Consultar en Romanos capítulo 5, versículo 5. Con las palabras y con las obras, y de forma plena y definitiva, con su muerte y resurrección, Jesucristo revela a la humanidad que Dios es Padre y que todos estamos llamados por gracia a hacernos hijos suyos en el Espíritu. Consultar Romanos capítulo 8, versículo 15 y Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por tanto, hermanos y hermanas, entre nosotros. Por esta razón, la Iglesia cree firmemente que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se halla en su Señor y Maestro. Continuamos con el numeral número 32. Contemplando la gratuidad y la sobreabundancia del don divino del Hijo por parte del Padre, que Jesús ha enseñado y atestiguado, ofreciendo su vida por nosotros, el apóstol Juan capta el sentido profundo y la consecuencia más lógica de esta ofrenda. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Y lo podemos leer en primero de Juan, capítulo 4, versículos del 11 a 12. Eso obviamente lo encuentran en la Sagrada Escritura. La reciprocidad del amor es exigida por el mandamiento de Jesús, define nuevo y suyo. Como yo os amado, así amaos también vosotros los unos a los otros. Y lo dice en Juan capítulo 13, versículo 34. El mandamiento del amor recíproco traza el camino para vivir en Cristo la vida trinitaria en la Iglesia, cuerpo de Cristo, y transformar con él la historia hasta su plenitud en la Jerusalén celeste. Continuamos con el numeral 33. El mandamiento del amor recíproco, que constituye la ley de vida del pueblo de Dios, debe inspirar, purificar y elevar todas las relaciones humanas en la vida social y política. Humanidad significa llamada a la comunión interpersonal, porque la imagen y semejanza del Dios Trino son la raíz de todo el etnos humano, cuyo vértice es el mandamiento del amor. El moderno fenómeno cultural, social, económico y político de la interdependencia, que intensifica y hace particularmente evidentes los vínculos que unen a la familia humana, pone de relieve una vez más, a la luz de la revelación, un nuevo modelo de unidad del género humano, en el cual debe inspirarse en última instancia la solidaridad. Este supremo modelo de unidad, reflejo de la vida íntima de Dios, uno en tres personas, es que los cristianos expresamos con la palabra comunión. Voy a leer nuevamente el número 33. Muy importante. El mandamiento del amor recíproco, que constituye la ley de vida del pueblo de Dios, debe inspirar, purificar y elevar todas las relaciones humanas en la vida social y política. Humanidad significa llamada a la comunión interpersonal, porque la imagen y semejanza de Dios Trino son la raíz de todo el etnos humano, cuyo vértice es el mandamiento del amor. El moderno fenómeno cultural, social, económico y político de la interdependencia, que intensifica y hace particularmente evidentes los vínculos que unen a la familia humana, ponen de relieve una vez más, a la luz de la revelación, un nuevo modelo de unidad del género humano, en el cual debe inspirarse en última instancia la solidaridad.
Este supremo modelo de unidad, reflejo de la vida íntima de Dios, uno en tres personas, es lo que los cristianos expresamos con la palabra comunión. Importante. Tercero, la persona humana es el designio de amor de Dios. Lo repito, la persona humana es el designio de amor de Dios. A. El amor trinitario, origen y meta de la persona humana. Numeral 34. La revelación en Cristo del misterio de Dios como amor trinitario está unida a la revelación de la vocación de la persona humana al amor. Esta revelación ilumina la dignidad y la libertad personal del hombre y de la mujer y la intrínseca sociabilidad humana en toda su profundidad. Ser persona a imagen y semejanza de Dios comporta existir en relación al otro yo, porque Dios mismo, uno y trino, es comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la comunión de amor que es Dios, en la que las tres personas divinas se aman recíprocamente y son el único Dios, la persona humana está llamada a descubrir el origen y la meta de su existencia y de la historia. Los padres conciliares en la construcción pastoral Gaudium et Spes, que es otro libro, enseñan que el Señor, cuando ruega al Padre que todo sea uno, como nosotros también somos uno, y que lo dice en el Evangelio según San Juan capítulo 17, versículos del 21 al 22, abriendo perspectivas cerradas a la razón humana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Esta semejanza demuestra que el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Y lo pueden consultar en el Evangelio según San Lucas capítulo 17 versículo 33. Continuamos con el numeral número 35. La revelación cristiana proyecta una luz nueva sobre la identidad, la vocación y el destino último de la persona y del género humano. La persona humana ha sido creada por Dios, amada y salvada en Jesucristo, y se realiza entretejiendo múltiples relaciones de amor, de justicia y de solidaridad con las demás personas, mientras va desarrollando su multiforme actividad en el mundo. El actuar humano, cuando tiende a promover la dignidad y la vocación integral de la persona, la calidad de sus condiciones de existencia, el encuentro y la solidaridad de los pueblos y de las naciones, es conforme al designio de Dios, que no deja nunca de mostrar su amor y su providencia para con sus hijos. Continuamos con el numeral 36. Las páginas del primer libro de la Sagrada Escritura, que describe la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios, que lo podemos consultar en Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 27, encierran una enseñanza fundamental acerca de la identidad y la vocación de la persona humana. Nos dicen que la creación del hombre y de la mujer es un acto libre y gratuito de Dios, que el hombre y la mujer constituyen por su libertad e inteligencia el tú creado de Dios, y que solamente en la relación con Él pueden descubrir y realizar el significado auténtico y pleno de su vida personal y social, que ellos, precisamente en su complementariedad y reciprocidad, son imagen del amor trinitario en el universo creado, que a ellos, como cima de la creación,
el Creador les confía la tarea de ordenar la naturaleza creada según su designio, y lo pueden consultar en Génesis capítulo 1, versículo 28. Importante que devuelvan parte de este video. Continuamos con el numeral número 37. El libro del Génesis nos propone algunos fundamentos. Discúlpenme, por favor. El libro de Génesis nos propone algunos fundamentos de la antropología cristiana, la inalienable dignidad de la persona humana, que tiene su raíz y su garantía en el designio creador de Dios, la sociabilidad constitutiva del ser humano, que tiene su prototipo en la relación originaria entre el hombre y la mujer, cuya unión es la expresión primera de la comunión de personas humanas, el significado del actuar humano en el mundo, que está ligado al descubrimiento y al respeto de las leyes de la naturaleza que Dios ha impreso en el universo creado, para que la humanidad la habite y lo custodie según su proyecto. Esta visión de la persona humana, de la sociedad y de la historia hunde sus raíces en Dios y está iluminada por la realización de su designio de salvación. B. La salvación cristiana para todos los hombres y de todo el hombre. Repito, B. La salvación cristiana para todos los hombres y de todo el hombre. Continuamos con el numeral número 38. La salvación que, por iniciativa de Dios Padre, se ofrece en Jesucristo y se actualiza y difunde por obra del Espíritu Santo, es salvación para todos los hombres y de todo el hombre. Es salvación universal e integral. Concierne a la persona humana en todas sus dimensiones, personal y social, espiritual y corpórea, histórica y trascendente. Comienza a realizarse ya en la historia porque lo creado es bueno y querido por Dios y porque el Hijo de Dios se ha hecho uno de nosotros. Pero su cumplimiento tendrá lugar en el futuro que Dios nos reserva, cuando junto con toda la creación, que lo podemos consultar en Romanos capítulo 8, seremos llamados a participar en la resurrección de Cristo y en la comunión eterna de vida con el Padre, en el gozo del Espíritu Santo. Esta perspectiva indica precisamente el error y el engaño de las visiones puramente inamentistas del sentido de la historia y de las pretensiones de autosalvación del hombre. Continuamos con el numeral 39. La salvación que Dios ofrece a sus hijos requiere su libre respuesta y adhesión. En esto consiste la fe, por la cual el hombre se entrega entera y libremente a Dios, respondiendo al amor precedente y sobreabundante de Dios, que lo podemos consultar en 1 de Juan capítulo 10, versículo 10 en la Sagrada Escritura, con el amor concreto a los hermanos y con firme esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Y lo leemos en Hebreos capítulo 10, versículo 23. El plan divino de salvación no coloca a la criatura humana en un estado de mera pasividad o de minoría de edad respecto a su Creador, porque la relación con Dios, que Jesucristo nos manifiesta y en la cual nos introduce gratuitamente por obra del Espíritu Santo, es una relación de filiación, la misma que Jesús vive con respecto al Padre, y podemos consultar en Juan capítulo 15 versículo 17 y en Gálatas capítulo 4 versículos del 6 al 7. Interesante. Continuamos con el numeral número 40. La universalidad e integridad de la salvación ofrecida en Jesucristo
hacen irreparable el nexo entre la relación que la persona está llamada a tener con Dios y la responsabilidad frente al prójimo en cada situación histórica concreta. Es algo que la universal búsqueda humana de verdad y de sentido ha intuido, si bien de manera confusa y no sin errores, y que constituye la estructura fundante de la alianza de Dios con Israel, como lo atestiguan las tablas de la ley y la predicación profética. Este nexo se expresa con claridad y en una síntesis perfecta en la enseñanza de Jesucristo y ha sido confirmado definitivamente por el testimonio supremo del don de su vida, en obediencia a la voluntad del Padre y por amor a los hermanos. Al escriba que le pregunta: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos?, que lo podemos consultar en Marcos capítulo 12, versículo 28, Jesús responde: el primero es: escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos, y lo podemos consultar en Marcos capítulo 12, versículos del 29 al 31. En el corazón de la persona humana se entrelazan indisolublemente la relación con Dios, reconocido como Creador y Padre, fuente y cumplimiento de la vida y de la salvación, y la apertura al amor concreto hacia el hombre, que debe ser tratado como otro yo, aun cuando sea un enemigo. Consultar Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44. En la dimensión interior del hombre radica, en definitiva, el compromiso por la justicia y la solidaridad para la edificación de una vida social, económica y política conforme al designio de Dios. Interesante. Todo se involucra, hasta en la política. El católico también tiene que involucrarse en ese campo, pero con responsabilidad, leyendo estos documentos. C. El discípulo de Cristo como nueva criatura. Continúo con el numeral número 41. La vida personal y social, así como el actuar humano en el mundo, están siempre acechados por el pecado. Pero Jesucristo, padeciendo por nosotros, nos dio ejemplo para seguir sus pasos y, además, abrió el camino con cuyo seguimiento la vida y la muerte se santifican y adquieren nuevo sentido. El discípulo de Cristo se adhiere en la fe y mediante los sacramentos al misterio pascual de Jesús, de modo que su hombre viejo, con sus malas inclinaciones, está crucificado con Cristo. En cuanto nueva criatura, es capaz, mediante la gracia, de caminar según una vida nueva, y lo podemos consultar en Romanos capítulo 6, versículo 4. Es un caminar que vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de solo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual. Continuamos con el numeral 42. La transformación interior de la persona humana, en su progresiva conformación con Cristo, es el presupuesto esencial de una renovación real de sus relaciones con las demás personas. Es preciso entonces apelar a las capacidades espirituales y morales de la persona y a la exigencia permanente de su conversión interior
para obtener cambios sociales que estén realmente a su servicio. La prioridad reconocida a la conversión del corazón no elimina en modo alguno, sino al contrario, impone la obligación de introducir en las instituciones y condiciones de vida, cuando inducen al pecado, las mejoras convenientes para que aquellas se conformen a las normas de la justicia y favorezcan el bien en lugar de oponerse a él. Interesante, me provoca repetirlo, lo voy a repetir. Numeral 42. La transformación interior de la persona humana, en su progresiva conformación con Cristo, es el presupuesto esencial de una renovación real de sus relaciones con las demás personas. Es preciso entonces apelar a las capacidades espirituales y morales de la persona y a la exigencia permanente de su conversión interior para obtener cambios sociales que estén realmente a su servicio. La prioridad reconocida a la conversión del corazón no elimina en modo alguno, sino, al contrario, impone la obligación de introducir en las instituciones y condiciones de vida, cuando inducen al pecado, las mejoras convenientes para que aquellas se conformen a las normas de la justicia y favorezcan el bien en lugar de oponerse a él. Interesante. Numeral 43. No es posible amar al prójimo como a sí mismo y perseverar en esta actitud si la firme y constante determinación de esforzarse por lograr el bien de todos y de cada uno, porque todos somos verdaderamente responsables de todos, según la enseñanza conciliar, quienes sienten u obran de modo distinto al nuestro en materia social, política e incluso religiosa, deben ser también objeto de nuestro respeto y amor. Cuanto más humana y caritativa sea nuestra comprensión íntima de su manera de sentir, mayor será la facilidad para establecer con ellos el diálogo. En este camino es necesaria la gracia que Dios ofrece al hombre para ayudarlo a superar sus fracasos, para arrancarlo de la espiral de la mentira y de la violencia, para sostenerlo y animarlo a volver a tejer con renovada disponibilidad una red de relaciones auténticas y sinceras con sus semejantes. Interesante. Numeral 44. También la relación con el universo creado y las diversas actividades que el hombre dedica a su cuidado y transformación, diariamente amenazadas por la soberbia y el amor desordenado de sí mismo, deben ser purificadas y perfeccionadas por la cruz y la resurrección de Cristo. El hombre, redimido por Cristo y hecho en el Espíritu Santo, nueva criatura, puede y debe amar las cosas creadas por Dios, pues de Dios la recibe, las mira y respeta como objetos sólidos de las manos de Dios, dándole gracias por ellas al bienhechor y usando y gozando de las criaturas en pobreza y con libertad de espíritu, entra de veras en posesión del mundo como quien nada tiene y es dueño de todo. Todo es vuestro, vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Y lo podemos leer en 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 22 al 23 en la Sagrada Escritura. Viene otro, la trascendencia de la salvación y autonomía de las realidades terrenas. Este es un tema muy importante. No lo olviden, así lo van a ubicar porque aquí no tengo número de página. Trascendencia de la salvación y autonomía de las realidades terrenas. Continuamos con el numeral número 45.
Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, en el cual y gracias al cual el mundo y el hombre alcanzan su auténtica y plena verdad. El misterio de la infinita cercanía de Dios al hombre, realizado en la encarnación de Jesucristo, que llega hasta el abandono de la cruz y la muerte, muestra que lo humano, cuanto más se contempla a la luz del designio de Dios y se vive en comunión con Él, tanto más se potencia y libera en su identidad y en la misma libertad que la es propia. La participación en la vida filial de Cristo, hecha posible por la encarnación y por el don pascual del Espíritu, lejos de mortificar, tiene el efecto de liberar la verdadera identidad y la consistencia autónoma de los seres humanos en todas sus expresiones. Esta perspectiva orienta hacia una visión correcta de las realidades terrenas y de su autonomía, como bien señaló la enseñanza del Concilio Vaticano II. Si por autonomía de la realidad terrena se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores que el hombre ha de descubrir, emplea y ordena poco a poco, es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía y responde a la voluntad del Creador, pues por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias y de un propio orden regulado que el hombre debe respetar con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte. Interesante. Numeral 46. No existe conflictividad entre Dios y el hombre, sino una relación de amor en la que el mundo y los frutos de la acción del hombre en el mundo son objeto de un don recíproco entre el Padre y los hijos, y de los hijos entre sí, en Cristo Jesús. En Él y gracias a Él, el mundo y el hombre alcanzan su significado auténtico y originario, en una visión universal del amor de Dios que alcanza todo cuanto existe. Dios mismo se nos ha revelado en Cristo como Padre y dador de vida, y el hombre como aquel que en Cristo lo recibe todo de Dios como don, con humildad y libertad, y todo verdaderamente lo posee como suyo, cuando sabe y vive todas las cosas como venidas de Dios, por Dios creadas y a Dios destinadas. A este propósito, el Concilio Vaticano II enseña, pero sí, autonomía de lo temporal, quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador. No hay creyente alguno a quien se le escape la falsedad envuelta en tales palabras: la criatura sin el Creador desaparece. Importante que lo vuelvan a escuchar el numeral 46. Numeral 47. La persona humana, en sí misma y en su vocación, trasciende el horizonte del universo creado, de la sociedad y de la historia. Su fin último es Dios mismo, que se ha revelado a los hombres para invitarlos y admitirlos a la comunión con Él. El hombre no puede darse a un proyecto solamente humano de la realidad, a un ideal abstracto, ni a falsas utopías. En cuanto persona, puede darse a otra persona o a otras personas, y por último a Dios, que es el autor de su ser y el único que puede acoger plenamente su donación. Por ello, se alienta el hombre que rechaza trascender ser a sí mismo y vivir la experiencia de la autodonación y de la formación de una auténtica comunidad humana orientada a su destino último, que es Dios.
está alineada a una sociedad que, en sus formas de organización social, de producción y consumo, hace más difícil la realización de esta donación y la formación de esa solidaridad interhumana. Importante el 47. Todos son buenos. Continuamos con el numeral número 48. La persona humana no puede y no debe ser instrumentalizada por las estructuras sociales, económicas y políticas, porque todo hombre posee la libertad de orientarse a su fin último. Por otra parte, toda realización cultural, social, económica y política en la que actúa históricamente la sociabilidad de la persona y su actividad transformadora del universo, debe considerarse siempre en su aspecto de realidad relativa y provisional, porque la apariencia de este mundo pasa, y lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 7 versículo 31. Se trata de una relatividad escatológica, en el sentido de que el hombre y el mundo se dirigen hacia una meta que es el cumplimiento de su destino en Dios, y de una relatividad teológica en cuanto al don de Dios, a través del cual se cumplirá el destino definitivo de la humanidad y de la creación. Supera infinitamente las posibilidades y las aspiraciones del hombre. Cualquier visión totalitaria de la sociedad y del Estado y cualquier ideología puramente intramundana del progreso son contrarias a la verdad integral de la persona humana y al designio de Dios sobre la historia. Me gustó tanto que lo voy a repetir. Numeral número 48. La persona humana no puede y no debe ser instrumentalizada por las estructuras sociales. Repito, la persona humana no puede y no debe ser instrumentalizada por las estructuras sociales, económicas y políticas, porque todo hombre posee la libertad de orientarse hacia su fin último. Por otra parte, toda realización cultural, social, económica y política en la que se actúa históricamente la sociabilidad de la persona y su actividad transformadora del universo, debe considerarse siempre en su aspecto de realidad relativa y provisional, porque la apariencia de este mundo pasa, y les repito, lo pueden consultar en 1 Corintios capítulo 7 versículo 31. Se trata de una relatividad escatológica, en el sentido de que el hombre y el mundo se dirige hacia una meta, que es el cumplimiento de su destino en Dios, y de una relatividad teológica en cuanto al don de Dios, a través del cual se cumplirá el destino definitivo de la humanidad y de la creación, supera infinitamente las posibilidades y las aspiraciones del hombre. Cualquier visión totalitaria de la sociedad y del Estado y cualquier ideología puramente intramundana del progreso son contrarias a la verdad integral de la persona humana y al designio de Dios sobre la historia. Capítulo 4. Designio de Dios y misión de la Iglesia. Repito, capítulo 4. Designio de Dios y misión de la Iglesia. A. La Iglesia, signo y salvaguardia de la trascendencia de la persona humana. Repito, A. La Iglesia, signo y salvaguardia de la trascendencia de la persona humana. Numeral 49. La Iglesia, comunidad de los que son convocados por Jesucristo resucitado y lo siguen, es signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana. La Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano.
Su misión es anunciar y comunicar la salvación realizada en Jesucristo, que el que llama reino de Dios, y lo puede leer en Marcos capítulo 1, versículo 15, es decir, la comunión con Dios y entre los hombres. El fin de la salvación, el reino de Dios, incluye a todos los hombres y se realizará plenamente más allá de la historia. En Dios, la Iglesia ha recibido la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos, y constituye en la tierra el germen y el principio de ese reino. Numeral 50. La Iglesia se pone concretamente al servicio del reino de Dios, ante todo anunciando y comunicando el Evangelio de la salvación y constituyendo nuevas comunidades cristianas. Además, sirve al reino difundiendo en el mundo los valores evangélicos que son expresión de ese reino y ayudan a los hombres a escoger el designio de Dios. Es verdad, pues, que la realidad incipiente del reino puede hallarse también fuera de los confines de la Iglesia, en la humanidad entera, siempre que ésta viva los valores evangélicos y esté abierta a la acción del Espíritu, que sopla donde y como quiere, y lo podemos consultar en Juan capítulo 3, versículo 8. Pero además hay que decir que esta dimensión temporal del reino es incompleta si no está en coordinación con el reino de Cristo, presente en la Iglesia y en tensión hacia la plenitud escatológica. De ahí deriva, en concreto, que la Iglesia no se confunda con la comunidad política y no esté ligada a ningún sistema político. Efectivamente, la comunidad política y la Iglesia, en su propio campo, son independientes y autónomas, aunque ambas estén a título diverso al servicio de la vocación personal y social del hombre. Más aún, se puede afirmar que la distinción entre religión y política y el principio de la libertad religiosa, que gozan de una gran importancia en el plano histórico y cultural, constituyen una conquista específica del cristianismo. Léanlo detenidamente, con responsabilidad. Numeral 51. A la identidad y misión de la Iglesia en el mundo, según el proyecto de Dios realizado en Cristo, corresponde una finalidad escatológica y de salvación, que sólo el siglo futuro podrá alcanzar plenamente. Precisamente por esto, la Iglesia ofrece una contribución original e instituible con la solicitud que la impulsa a hacer más humana la familia de los hombres y su historia, y a ponerse como baluarte contra toda tentación totalitaria, mostrando al hombre su vocación integral y definitiva. Con la predicación del Evangelio, la gracia de los sacramentos y la experiencia de la comunión fraterna, la Iglesia cura y eleva la dignidad de la persona, consolida la firmeza de la sociedad y concede a la actividad diaria de la humanidad un sentido y una significación mucho más profundos. En el plano de las dinámicas históricas concretas, la llegada del reino de Dios no se puede captar desde la perspectiva de una organización social, económica y política económica y política definida y definitiva. El reino se manifiesta más bien en el desarrollo de una sociabilidad humana que sea para los hombres levadura de realización integral, de justicia y de solidaridad, abierta al trascendente como término de referencia para el propio y definitivo cumplimiento personal. También está importante, hay que repetirlo, voy a repetir nuevamente el numeral 51. A la identidad y misión de la Iglesia en el mundo,
según el proyecto de Dios realizado en Cristo, corresponde una finalidad escatológica y de salvación, que sólo en el siglo futuro podrá alcanzar plenamente. Precisamente por esto, la Iglesia ofrece una contribución original e insustituible con la solicitud que la impulsa a hacer más humana la familia de los hombres y su historia, y a ponerse como baluarte con toda tentación totalitaria, mostrando al hombre su vocación integral y definitiva. Con la predicación del Evangelio, la gracia de los sacramentos y la experiencia de la comunión fraterna, la Iglesia cura y eleva la dignidad de la persona, consolida la firmeza de la sociedad y concede a la actividad diaria de la humanidad un sentido y una significación mucho más profundos. En el plano de las dinámicas históricas concretas, la llegada del reino de Dios no se puede captar desde la perspectiva de una organización social, económica y política definida y definitiva. El reino se manifiesta más bien en el desarrollo de una sociabilidad humana que sea para los hombres levadura de realización integral, de justicia y de solidaridad, abierta al trascendente como término de referencia para el propio y definitivo cumplimiento personal. Viene otro numeral B, Iglesia, Reino de Dios y renovación de las relaciones sociales. Importante también este tema. B, Iglesia, Reino de Dios y renovación de las relaciones sociales. Continuamos con el numeral 52. Dios, en Cristo, no redime solamente la persona individual, sino también las relaciones sociales entre los hombres. Como enseña el apóstol Pablo, la vida en Cristo hace brotar de forma plena y nueva la identidad y la sociabilidad de la persona humana, con sus consecuencias concretas en el plano histórico. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y lo podemos consultar o leer en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos del 26 al 28. Desde esta perspectiva, las comunidades eclesiales, convocadas por el mensaje de Jesucristo y reunidas en el Espíritu Santo en torno a Él, resucitado, que lo puede consultar en Mateo capítulo 18, versículo 20 y capítulo 28, versículos del 19 al 20, y también lo pueden consultar en el Evangelio según San Lucas capítulo 24, versículos del 46 al 49, para aquellos que les gusta leer bastante la Biblia. Se proponen como lugares de comunión, de testimonio y de misión, y como fermento de redención y de transformación de las relaciones sociales. La predicación del Evangelio de Jesús induce a los discípulos a anticipar el futuro renovado, las relaciones recíprocas. Numeral 53. La transformación de las relaciones sociales, según las exigencias del reino de Dios, no está establecida de una vez por todas en sus determinaciones concretas. Se trata más bien de una tarea confiada a la comunidad cristiana, que la debe elaborar y realizar a través de la reflexión y la praxis inspiradas en el Evangelio. Es el mismo Espíritu del Señor que conduce al pueblo de Dios y a la vez llena el universo, el que inspira en cada momento soluciones nuevas y actuales a la creatividad responsable de los hombres, a la comunidad de los cristianos inserta en el mundo y en la historia, y por ello abierta al diálogo con todas las personas de buena voluntad, en la búsqueda común de los gérmenes de verdad y de libertad, diseminados en el vasto campo de la humanidad.
La dinámica de esta renovación debe anclarse en los principios inmutables de la ley natural, impresa por Dios Creador en todas y en cada una de sus criaturas. Y lo pueden consultar en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículos 14 al 15. E iluminada escatológicamente por Jesucristo. Numeral 54. Jesucristo revela que Dios es amor. Y lo podemos leer en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8. Y nos enseña que la ley fundamental de la perfección humana y por tanto de la transformación del mundo es el mandamiento nuevo del amor. Así pues, a los que creen en la caridad divina les da la certeza de que abrir a todos los hombres los caminos del amor y esforzarse por instaurar la fraternidad universal no son cosas inútiles. Esta ley está llamada a convertirse en medida y regla última de todas las dinámicas conforme a las que se desarrollan las relaciones humanas. En síntesis, es el mismo misterio de Dios, el amor trinitario, que funda el significado y el valor de la persona, de la sociabilidad y del actuar del hombre en el mundo, en cuanto que ha sido revelado y participado a la humanidad por medio de Jesucristo en su Espíritu. Numeral 55. La transformación del mundo se presenta también como una instancia fundamental de nuestro tiempo. A esta exigencia, la doctrina social de la Iglesia quiere ofrecer las respuestas que los signos de los tiempos reclaman, indicando ante todo en el amor recíproco entre los hombres, bajo la mirada de Dios, el instrumento más potente de cambio a nivel personal y social. El amor recíproco, en efecto, en la participación del amor infinito de Dios, es el auténtico fin histórico y trascendente de la humanidad. Por tanto, aunque hay que distinguir cuidadosamente progreso temporal y crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el primero, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al reino de Dios. Para que lo lean muy bien. Bueno, viene C, cielos nuevos y tierra nueva. Repito, C, cielos nuevos y tierra nueva. Continuamos con el numeral 56. Gracias, Virgen Santísima, que puedo estar leyendo estos documentos. Muy largo. La promesa de Dios y la resurrección de Jesucristo suscitan en los cristianos la esperanza fundada que para todas las personas humanas está preparada una morada nueva y eterna, una tierra en la que habita la justicia. Y lo pueden consultar en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 2, y también leer 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, en la Sagrada Escritura. Entonces, vencida la muerte, los hijos de Dios resucitarán en Cristo, y lo que fue sembrado bajo el signo de la debilidad y de la corrupción, se revestirá de incorruptibilidad, y, permaneciendo la caridad y sus obras, se verán libres de la servidumbre de la vanidad todas las criaturas que Dios creó pensando en el hombre. Esta esperanza, en vez de debilitar, debe más bien estimular la solicitud en el trabajo relativo a la realidad presente. Continuamos con el numeral 57, todos están buenísimos. Los bienes como dignidad del hombre, ojo aquí, los bienes como dignidad del hombre, la fraternidad y la libertad, todos los frutos buenos de la naturaleza y de nuestra laboriosidad, difundidos por la tierra en el Espíritu del Señor y según su precepto, purificados de toda mancha, iluminados y transfigurados, pertenecen al reino de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz que Cristo entregará al Padre
y donde nosotros lo volveremos a encontrar. Entonces resonarán para todos con toda su solemne verdad las palabras de Cristo: venid, venid, benditos de mi Padre, recibir la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. En verdad os digo que cuando hiciste a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y lo dice en Mateo capítulo 25, versículos del 34 al 36 y el 40. Ahí está en la Sagrada Escritura para los que les encanta leer el libro. Obviamente que eso es una misión de todos, tenemos que ser responsables. Numeral 58. Definitivamente la pereza no lo deja a uno progresar. Continuemos, numeral 58. La realización plena de la persona humana, actuada en Cristo gracias al don del Espíritu, madura ya en la historia y está mediada por las relaciones de la persona con las otras personas, relaciones que a su vez alcanzan su perfección gracias al esfuerzo encaminado a mejorar el mundo en la justicia y en la paz. El actuar humano en la historia es de por sí significativo y eficaz para la instauración definitiva del reino, aunque este no deja de ser don de Dios plenamente trascendente. Este actuar, cuando respeta el orden objetivo de la realidad temporal y está iluminado por la verdad y por la caridad, se convierte en instrumento para una realización cada vez más plena e íntegra de la justicia y de la paz, y anticipa en el presente el reino prometido. Al conformarse con Cristo Redentor, el hombre se percibe como criatura querida por Dios y eternamente elegida por Él, llamada a la gracia y a la gloria, en toda la plenitud del misterio del que se ha vuelto partícipe en Jesucristo. La configuración con Cristo y la contemplación de su rostro infunden en el cristiano un insuprimible anhelo por anticipar en este mundo, en el ámbito de las relaciones humanas, lo que será realidad en el definitivo, ocupándose en dar de comer, de beber, de vestir, una casa, el cuidado, la acogida y la compañía al Señor que llama a la puerta. Y lo pueden consultar en Mateo capítulo 25, versículos del 35 al 37. Y viene algo muy importante, que es de María y su fiat al designio de amor de Dios. Ojo aquí, de María y su fiat al designio de amor de Dios. Está en el numeral 59, y yo creo que finalizo hasta ahí porque se me hace muy largo el video y los aburro. Continuemos. Numeral 59. Heredera de la esperanza de los justos de Israel y primera entre los discípulos de Jesucristo, es María, su madre, ella con su fiat al designio de amor de Dios, que lo pueden consultar en el Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículo 38. En nombre de toda la humanidad, acoge en la historia al enviado del Padre, al Salvador de los hombres, en el canto del Magnificat. Proclama el adviento del misterio de la salvación, la venida del Mesías de los pobres, y lo pueden consultar en Isaías capítulo 11, versículo 4, capítulo 61, versículo 1 en Isaías. El Dios de la alianza, cantado en el júbilo de su espíritu por la Virgen de Nazaret, es aquel que derriba
a los poderosos de sus tronos y exalta a los humildes, colma de bienes a los hambrientos y despide a los ricos con las manos vacías, dispersa a los soberbios y muestra su misericordia con aquellos que le temen. Y lo pueden consultar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 50 al 53. Acogiendo estos sentimientos del corazón de María, de la profundidad de su fe, expresada en las palabras del Magnífica, los discípulos de Cristo están llamados a renovar en sí mismos, cada vez mejor, la conciencia de que no puede separar la verdad sobre Dios que salva, sobre Dios que es fuente de todo don, de la manifestación de su amor preferencial por los pobres y los humildes, que cantando en el Magnífica se encuentra luego expresado en las palabras y obras de Jesús. María, totalmente dependiente de Dios y toda orientada hacia Él con el impulso de su fe, es la imagen más perfecta de la libertad y de la liberación de la humanidad y del cosmos. Muy bien, muchas gracias por su atención. Espero que lo lean este documento, no lo pasen por desapercibido, es mucho lo que hay que aprender, ¿sí? No crean cosas que no son, y obviamente al leer estos documentos encontramos nuestras fallas, los problemas sociales, políticos, de familia, en fin, es solamente entenderlos, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, obviamente, los consejos de los buenos sacerdotes, de los buenos obispos, del Papa incluso. Claro que hoy en día hay que tener mucho cuidado, porque con tantas máscaras que ponen en internet, pues uno no sabe ni a quién creerle, pero hay que tener cuidado y estar pendiente, obviamente, de los contenidos y conocer un poco más de ellos. Para eso están los libros y hay buenas librerías católicas donde se consiguen, y comprar el material adecuado y estudiarlo como debe ser. Por mi parte es todo, muchas gracias por su atención.